Quiero expresarles que si por alguna razón estos trabajos no pueden ser culminados de aquí a que yo tome posesión, me comprometo con ustedes a continuarlos con la misma voluntad. Decirles también que con Claudia se va a atender lo que necesita esta región. Una mujer con convicciones, con buenos sentimientos, que eso es lo más importante. Gracias por el honor de su sintonía. Esto fue parte de lo ocurrido hoy en Coahuila, donde Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador arrancaron su gira conjunta por el país, encabezando el plan de justicia para Pasta de Conchos sobre los avances en el rescate de los mineros que quedaron atrapados en 2006. La presidenta electa se comprometió a continuar con las labores para recuperar los cuerpos de las víctimas, además de esclarecer las causas del accidente y atender las demandas de las familias, mientras que López Obrador se dijo tranquilo de dejar el país en buenas manos y que Sheinbaum fue lo mejor que le pudo pasar a México. Horas antes del evento en la región carbonífera de Coahuila, Claudia Sheinbaum y miembros de su avanzada sufrieron un accidente vial en la carretera Sabinas-Monclova que dejó a 5 personas lesionadas y una mujer sin vida. De acuerdo con los hechos, la presidenta electa descendió de su vehículo para verificar el estado de salud de los involucrados y ofrecer asistencia. El fiscal del estado, Gerardo Márquez, mencionó que se dio atención por parte del gobierno federal y estatal, además de que se continúa investigando para deslindar responsabilidades. Un accidente entre una Patriot y otro vehículo sedán, una persona de sexo femenino que pierde la vida de 94 años, 5 lesionados que se encuentran en los hospitales de Monclova. ¿Quién aparece? Hasta ahorita no hay determinación, pero aparentemente el del vehículo donde viajaban 4 personas que no son de la entidad, pues los que chocaron contra la Patriot, donde pierde la vida la mujer. Y luego de que ayer el presidente López Obrador se reuniera con el empresario Carlos Slim en Palacio Nacional, hoy en su conferencia matutina aseguró que Slim está contento con el triunfo de Sheinbaum y le externó que no le preocupa la estabilidad financiera del país porque sabe que la economía está fuerte. También el mandatario aprovechó para reconocer a los ex aspirantes presidenciales por participar en el proceso interno de Morena, aceptar las reglas e impulsar la candidatura de Sheinbaum al considerar que no había nadie mejor que ella para ser la abanderada de la 4T. Hablando del triunfo de Claudia Sheinbaum, para la morenista el voto oculto fue una pieza clave en 4 estados donde la oposición también tenía su interés puesto para ganarlos. Le agradezco a nuestro colaborador Saúl Hernández que esté con nosotros. Bienvenido, Saúl. Buenas noches, Pedro. ¿Qué datos nos tienes al respecto? Cuéntanos. Pues mira, lo que hicimos ahora fue analizar lo que 180 encuestas para la elección presidencial y las 9 gubernaturas en juego publicaron antes de la veda electoral. Y lo que encontramos es que el famoso voto oculto que tanto los Xochilovers y la oposición pensaba que le iba a favorecer a ellos, terminaron favoreciéndole no solamente a Claudia Sheinbaum, sino también a los candidatos de la 4T para las 9 gubernaturas. Entonces lo que encontramos, por ejemplo, fue en la elección presidencial, hubo 17, analizamos 33 encuestas. 17 encuestas fueron muy acertadas, atinaron tanto a la ganadora, en este caso Claudia Sheinbaum, como en su porcentaje de votación. 14 encuestas que representan el 42%, atinaron a que ganó Claudia Sheinbaum, pero subestimaron mucho la fuerza de Claudia Sheinbaum. Por eso decimos que el voto oculto favoreció a Claudia Sheinbaum, porque estas encuestas lo que hicieron fue darla por ganadora, pero con una fuerza mucho menor a la que realmente obtuvo. Es decir, las encuestas no llegaron a medir a todos los morenistas o simpatizantes de la 4T que iban a dar su voto por la doctora. Y finalmente, pues hay 2 encuestas por ahí que dijeron que iba a ganar Xochitl Gálvez cuando no fue cierto. Todos sabemos cuáles son. Exactamente. Y después hicimos el ejercicio para todas las encuestas estado por estado y encontramos casos como en la Ciudad de México, donde tú puedes ver claramente que la gran mayoría de las encuestas atinaron a que Clara Brugada iba a ganar y también en el puntaje más o menos de votación que obtuvo. Que llama la atención porque esa elección en específico pintaba para ser la más cerrada, la más reñida, ¿no? De hecho, llama mucho la atención porque uno creía que la Ciudad de México iba a estar más competida y no es así. En realidad,
Las mismas encuestas ya lo estaban previendo, que la elección no iba a estar tan cerrada como se pensaba, ¿no? Clara Brugada ganó con una ventaja considerable, eso lo reflejaron las encuestas y posteriormente también la elección. Ahí lo que tenemos es que también hubo encuestadoras más acertadas que otras. En el caso de la Ciudad de México, las más acertadas fueron Varela y Asociados, Encol, Covarrubias y Asociados y Electoralia. Pero en realidad, digamos, estas son las que casi le atinaron, le dieron al blanco, pero no por eso hay otras encuestas que también hicieron un buen trabajo, ¿no? Claro. De hecho, en la gráfica anterior me llamó también mucho la atención el estado de Tabasco, que era un estado que a todas luces iba a ser ganado por Morena, pero no le atinaron en el margen. Eso pasa, exactamente, eso pasa en Tabasco y pasa en Chiapas. Todas las encuestas determinaron quiénes iban a ganar, los candidatos de Morena, pero volvemos al mismo punto. Las encuestas no midieron la fuerza real con la que iban a arrasar tanto Javier May como Eduardo Ramírez en Chiapas. Muy bien, vamos a las que siguen para continuar con esto. Y entonces ya nos decías cuáles son las encuestas que le atinaron en el tema de Clara Brugada, y aquí vemos la de presidencia. Aquí vemos la presidencia, como te dije, analizamos 33 encuestas para la elección presidencial. De esas, las más acertadas fueron Electoralia, Arias Consultores y Covarrubias y Asociados. Son las que no solamente determinaron que Claudia Sheinbaum iba a ganar, sino que básicamente le atinaron al porcentaje. No, Claudia Sheinbaum, de acuerdo a los resultados de los cómputos distritales, pues terminó obteniendo el 59.8% de los votos, y pues estas tres encuestadoras, Electoralia, Arias y Covarrubias, pues básicamente estuvieron con diferencias menores a 1%. Pues, caray, tantas y tantas y tantas encuestas. Luego no ha faltado quien ha dicho, oye, pues debería de haber una regulación, ¿no? Porque hay demasiadas encuestas y luego se terminan utilizando como un instrumento político también, para decir, ya vamos empatados, y ya vamos en segundo lugar, y ya vamos ganando por tantos puntos. Y entonces eso puede orientar el voto también de una persona. Sí, claramente algunas casas encuestadoras fungieron, dados sus resultados que no coincidieron con la realidad, pues fungieron más como instrumentos de propaganda política que de una medición seria de lo que estaba realmente pasando entre el electorado mexicano. Efectivamente, como bien comentas, no hay una regulación, pues justamente para sancionar estas encuestas, más allá del prestigio, ¿no? Y de cómo quedan ante la sociedad una vez que sus resultados pues chocan con la realidad. Y lo malo es que pareciera que tenemos una memoria a muy corto plazo, que pasan las elecciones y siguen. Sí, y no es de extrañar que veamos estas encuestas que fallaron en las próximas elecciones, pues haciendo nuevos pronósticos. Caray, pues bueno, Saúl, muchísimas gracias por estos datos, y aquí está abajo el QR para que pueda ver la información completa. Gracias, Saúl. Gracias a ti, Pedro. Vamos a más información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cerró el plazo para interponer medios de impugnación. Informó que recibió 236 juicios de inconformidad en contra de la elección presidencial. 191 fueron presentados por el PRD y 43 por parte de Movimiento Ciudadano. Además, la Sala Superior del Tribunal fue notificada por el INE sobre la impugnación de la ex candidata Xochitl Gálvez por supuestas violaciones constitucionales cometidas en la elección presidencial, con la finalidad de que sean tomadas en cuenta en la calificación de validez de la elección. Y precisamente el PAN dio a conocer que su juicio de inconformidad en contra de la elección presidencial fue por las reiteradas intervenciones del presidente López Obrador que no permitieron piso parejo en los comicios. Así lo informó Marco Cortés, presidente nacional del partido. Acusó que hay constancia de 55 sentencias donde se acreditó que el presidente vulneró principios constitucionales e incurrió en infracciones electorales, generando una elección presidencial sin condiciones para igualdad, y así la denuncia del PAN. Y a pesar de que este jueves el Tribunal Electoral determinó que el presidente López Obrador cometió violencia política de género en contra de Xochitl Gálvez en 8 mañaneras, en su cuenta de X, la senadora del PAN celebró la decisión, pero lamentó la ineficiencia y tardanza de las autoridades al no haber resuelto el asunto previo a la jornada electoral. La ex candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México también manifestó su inconformidad en contra de que no le hayan impuesto una multa al mandatario, al tiempo que advirtió esto no se acaba aquí.
Por cierto, Gálvez anunció que cerrará su ciclo con el PAN-PRI-PRD. Agradeció a su militancia por haberla apoyado. En entrevista para Milenio Televisión con Carlos Zúñiga, la ex candidata enfatizó que el próximo 31 de agosto terminará su periodo como senadora en la bancada del PAN y durante estos meses presentará una iniciativa en materia electoral y judicial. Posteriormente seguirá trabajando en las causas del dolor en el país junto a la ciudadanía y será una voz para aquellas personas que no tienen la posibilidad de ser escuchados. Como senadora de la bancada del PAN el próximo 31 de agosto. Estos 2 meses presentaré una iniciativa en materia justamente electoral y otra en materia del Poder Judicial. Cierro el ciclo para mí como candidata ciudadana ante estos partidos. No milito en ninguno de los 3 partidos, por lo tanto no puedo opinar de su vida interna, pero sí creo que están obligados a hacer una reflexión. Después de 78 años, el PRI analizará hacer cambios a sus siglas y colores tras los resultados del pasado proceso electoral. El Prismo Nacional sabe que tiene que renovarse o morir, por eso lanzará una consulta a sus militantes para involucrarlos en estos cambios. Fuentes consultadas por Milenio indicaron que de avanzar la propuesta se analizará en la Asamblea Extraordinaria del próximo 7 de julio y será tomada junto con sus afiliados, por lo que no será una decisión popular. De cumplirse, esta sería la más grande reforma de la UN tricolor en los últimos 78 años. Cambiemos de tema. Hoy el presidente López Obrador habló de nuevo sobre la reforma al Poder Judicial, la cual dijo es para quitarle el control de este poder a la delincuencia organizada y de cuello blanco, al defender su propuesta de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos a través del voto popular. Consideró que también deben de cumplir con especificaciones académicas. También mencionó que es necesario estar informando a la población sobre el tema, además de pedir tranquilidad considerando que son momentos estelares en la historia del país. Por cierto, la Barra Mexicana Colegio de Abogados externó su interés de sumarse a los diálogos sobre la reforma al Poder Judicial. Mencionaron que la propuesta presentada por el presidente debe ser discutida y analizada para hacer que sirva para mejorar a la justicia mexicana, aunque consideraron preocupante que se proponga elegir por voto popular a las y los jueces, así como asignar a un solo órgano o poder, lo que entre varios actores no han podido hacer en los últimos 6 años. Cambiamos de información. En este espacio le hemos hablado sobre el caso de Thalía, una mujer, una madre de 37 años de edad que fue víctima de una explosión por acumulación de gas en su domicilio ubicado en Matamoros, Tamaulipas, en 2023. En entrevista para Milenio Televisión con Carlos Zúñiga, Ángel Carrizales, director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, informó que se encuentran realizando las investigaciones para determinar los posibles actos o omisiones que pudieron dar origen al siniestro, que darán acompañamiento a Thalía y su familia, también que iniciarán con la revisión de permisos a la compañía Engie México, la cual es señalada como la presunta responsable de la explosión. Por supuesto, nosotros vamos a tratar el tema. De alguna manera ya tenemos acercamiento con la empresa. Vamos a tener una reunión la próxima semana para empezar a evaluar el caso. Ya también tuvimos un acercamiento con autoridades locales para, digamos, incentivar una comisión, formar una comisión intersecretarial, digamos que descartar todas las posibilidades que pudieron tener incidencia en este terrible accidente y, por supuesto, acompañar a la víctima hasta el final del proceso. Por su parte, la empresa Engie México reiteró su disposición de colaborar con las autoridades federales y estatales sobre el caso de Thalía. Destacaron que se han puesto en contacto con la víctima y su familia, señalando que esperan su confirmación para avanzar con el diálogo, además de considerar necesario que se realice un nuevo peritaje para esclarecer las causas que originaron este siniestro. Vamos a la pausa, pero antes lo dejamos como cada viernes con Ricardo Monreal y su sección Antilogía. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Van a ser 5 las reformas prioritarias que la doctora Claudia Sheinbaum ha seleccionado dentro del paquete que la Cámara de Diputados tiene ya en comisiones. ¿Cuáles son estas 5, Pedro? Primero, por supuesto, la reforma judicial, cuyos foros comenzarán la semana que entra, foros de análisis, de discusión,
incluso de deliberación profunda sobre el contenido de los 16 artículos de la Constitución que se pretenden modificar, según la mayoría calificada que se obtenga. Las otras 4 reformas son la de una pensión a mujeres que son de la edad de 60 a 64 años, como una ley de cuidados, también la beca universal para estudiantes de primaria, de preprimaria y de secundaria, la no reelección, elevarla a rango constitucional y recuperar ese principio para aplicarse en el 2030, y una ley del ISSSTE que beneficiaría a los maestros. Estas son las 5 reformas, pero obviamente la que causa más discusión, Pedro, la que causa más polémica es la reforma judicial. No solo por la elección de ministros de la Corte, de magistrados y de jueces de distrito, sino porque se elimina la pensión vitalicia, los saberes de retiro, se elimina el Consejo de la Judicatura, se reduce de 11 a 9 ministros de la Corte y se establece un tribunal de disciplina dentro del Poder Judicial. Es una reforma muy importante para la vida pública del país, que ahora se está consultando también en la Nación, y que vamos a iniciar la semana que entra estos foros donde podrán participar ministros, magistrados, trabajadores del Poder Judicial, universitarios, escuelas de derecho o académicos. Vamos a lograr consensar una gran reforma que pretendemos discutir y aprobar los primeros días de septiembre. Saludos, Pedro. Buenas noches. Viernes de Entre Fronteras, hablemos sobre el Consejo General de la ONU y el apoyo al plan de tregua en Gaza. Además, por supuesto, las elecciones en el Parlamento Europeo. Con Talia Iscan. Bienvenida, Talia. Hola, Pedro. Buenas noches. A ver, comencemos por este plan de tregua en Gaza. La verdad es que sí es un avance hablando en los términos diplomáticos y políticos, porque por la primera vez podemos hablar ya de una propuesta formal de cese al fuego que fue como propuesta por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. 14 países votaron a favor de la resolución propuesta por parte de Estados Unidos. Rusia fue el único actor que tuvo una abstención, pero pues tampoco opuso, simplemente tuvo una visión mucho más crítica hacia esta resolución que propone 3 fases. Pues claramente es demasiado idealista la propuesta. En la primera fase se propone intercambio de los prisioneros, que los rehenes se devuelven y que también prácticamente el ejército israelí deje a Gaza. En segunda fase, pues se habla de un tipo de fortalecimiento posterior a la negociación y al acuerdo, y se habla de una retirada total. Y en tercera fase están hablando de un proceso de reconstrucción. Sin embargo, ha sido bastante curioso porque Israel y Hamás, según que tuvieron una actitud que apoyaban a la propuesta, la misma semana tuvieron sus reservas, ¿no? Israel intentó hacer pequeños cambios y al mismo tiempo Netanyahu a nivel discursivo sigue diciendo de que van a avanzar, incluso no estarían perdiendo tiempo con negociaciones no eficaces. Y Estados Unidos por la primera vez incluso sancionó a un grupo extremista israelita que está bloqueando justo todo el camino de la ayuda humanitaria en Gaza. Entonces, sí es un avance, pero tampoco podemos idealizarlo al 100 porque ya conocemos aquí la impotencia de las instituciones. Claro, que pues es puro papel al final del día, ¿no? Y que no es vinculante tampoco. Pues es un papel importante. La verdad es que sí, cuando sale de Consejo de Seguridad debería prácticamente, pero pues los actores involucrados ya están en el campo. Entonces, aunque ahorita la comunidad internacional presione, pues el siguiente paso sería a lo mejor sanciones coercitivas a nivel bilateral por parte de estos países, pero no sabemos qué tan eficaz eso sería para que Israel se pare y que también jamás coopere en este caso. Claro, pero volvemos al mismo punto. Mientras no haya sanciones, mientras esto solamente sea te invitamos a que por favor lo hagas,
pues no va a pasar nada. Hay más intereses de por medio, ¿no?, de quienes están involucrados. Pues es que mira, fíjate que en Israel ahorita a nivel doméstico sí hay mucho conflicto. Importantes funcionarios están renunciando y Netanyahu yo creo que lo toma como incluso una oportunidad de fortalecer su solidaridad, ¿no? Como ellos están muy convencidos de que ya no tienen amigos en la comunidad internacional. Yo creo que eso alimenta su discurso nacionalista para seguir con las operaciones en Gaza, pero aquí el papel de Estados Unidos va a ser muy importante, porque también Estados Unidos ha tenido un papel bastante hipócrita. Uno de los primeros patrocinadores de esta guerra, apoyando a Israel de una manera explícita, hoy según está luchando, incluso en plataformas como G7, para que haya un cese al fuego. Entonces, ¿qué ha pasado allá? Vienen elecciones y lo que estamos viendo es época electoral y es discurso electoral para el electorado estadounidense al final del día. Oye, hablando de elecciones, platícame del Parlamento Europeo. La verdad es que muy decepcionante lo que ha pasado esta semana en el Parlamento Europeo. La mayoría de los participantes en el Parlamento, los que ganaron, fueron de derecha y de derechas extremas incluso. En el año 2019, la ganancia de la derecha en Europa fue 20% nada más. Entonces vemos que sí hay un ascenso y eso claramente va a impactar nada más, no únicamente a la región, sino a todo el mundo. Porque estos discursos, este ascenso de derecha extrema en Europa promueve xenofobia, promueve discursos antiambientales, promueve más problemas de migración, ya que es un destino que ha sido receptor por más de 2-3 décadas en la región, me refiero a los países desarrollados de Europa, y pues es un riesgo, porque incluso ahorita las nuevas generaciones europeas son mezclados. Ellos no van con ese discurso que es más solitario, que es más conservador, porque son los hijos de los migrantes. Entonces su identidad es como bastante diferente a lo tradicional propuesto por parte de los partidos de derecha extrema. Pero este fenómeno es importante e interesante, sucede un poco en Estados Unidos también, en donde los hijos de los migrantes son los principales opositores a, digamos, a la izquierda y a los propios migrantes y a los derechos y demás. Entonces, se replica en Europa. Es un fenómeno bastante interesante, pero yo creo que en este momento todavía no llegamos a la participación eficaz de esta generación. Estamos hablando de la gente de nuestra edad. Entonces, prácticamente ahorita los ganadores yo creo que sí son de derecha de ciertos partidos. ¿De 18 años, dices tú? Ya que somos demasiado jóvenes para participación política, pues a lo que voy es que yo creo que a nivel, a largo plazo, tipo en unos 20 años sí van a haber cambios, porque mira, lo vemos en Latinoamérica, ascenso de derecha extrema y luego ascenso de izquierdas y luego caos y luego golpes. Entonces Europa está en decadencia y más ya no van a poder comprar gas barato de Rusia, están en una crisis económica, su postura ante las guerras se va a radicalizar. Pues bueno, así está la situación entonces. Talia, gracias, qué honor tenerte con nosotros. Gracias. Es momento de ir con Rapé y su sección Los Desplumados, a ver qué cartones nos tiene hoy. Buenas noches, amigos y amigas de Milenio Televisión. Mi querido Pedro, estoy muy contento de estar aquí una vez más para presentarle los cartones internacionales con la venia de Cartoon Movement y de Cartooning for Peace. Iniciamos con el primero, que es de Martin Turner desde Estados Unidos, quien nos ofrece a dos ciudadanos que se asustan al ver la bandera de la Unión Europea con un símbolo muy particular entre sus estrellitas. Un símbolo que conocemos todos y que es muy peligroso. El que sigue es un cartón que nos regala Chapat desde Suiza. Vemos a un Macron abriendo una puerta de un castillo medieval con flechitas y todo, que le abre la puerta a un grupo de personas con un ariete que representa a Marine Le Pen, la ultraderechista francesa, y su partido. El que sigue nos regala Nardi desde Italia, este cartón donde vemos al viejo continente, la Unión Europea, pedaleando un triciclo con una rueda muy particular que también conocemos lo que significa. El siguiente también es de Nardi desde Italia. Vemos a un juego de vencidas entre la Unión Europea y este mismo símbolo muy peligroso que se está presentando con mucha fuerza en Europa. El que sigue es una parodia de la película El Resplandor de Kubrick, hecho por Del Rosso desde Italia. Un saludo
un saludo que todos conocemos, rompe la puerta diciendo que ya está en casa, y vemos muy asustada a la Unión Europea. El que sigue es de Emad Hayag, nuestro monero favorito de esta sección. Desde Jordania nos ofrece este cartón maravilloso, que es de concurso, no necesita mayor explicación, y es lo que está pasando en Europa. Kenny Tosh desde Nigeria nos regala este particular bigote que le vemos a este personaje que reconocemos a simple vista y que parece que regresa todo lo que representa ahora mismo en Europa y en algunas partes del mundo. El último sobre este tema, desde Turquía, el monero Omeroglu nos regala este cartón donde vemos que el Congreso de la Unión Europea se está ordenando de forma muy particular con este símbolo que ya reconocemos. Y pasamos al último tema de Mahmoud Rifai, que desde Jordania nos obsequia esta también parodia de la clásica pintura de la creación de Miguel Ángel, donde vemos que el Adán es Benjamin Netanyahu y Dios es Biden, con lo que le está dando estos misiles. Y por último, Carlos Latub desde Brasil nos regala este cartón donde vemos a Biden con su doble cara, su doble rasero del cese al fuego. Carlos Latuf, a quien le mandamos un fuerte abrazo hasta Brasil. Y así son los cartones, mi querido Pedro, mi querido público de Milenio Televisión. Estos son los cartones internacionales y les agradezco mucho una vez más su atención y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Gracias, Rapé. 8:28, tiempo del centro de México. Ya regresamos. Axel Sánchez, coordinador editorial de Milenio Negocios en Monoblog, cuéntanos sobre la satisfacción en ventas de autos de J.D. Power. Hola Pedro, muy buena noche. Así es, justo esta semana se difundieron los datos de la consultora J.D. Power, la cual habla del índice de satisfacción al cliente. Una cifra muy importante porque habla del pulso de los consumidores al momento de adquirir un vehículo, de visitar alguno de los distribuidores, lo que ven, lo que sienten y evidentemente lo que influye en sus decisiones. Pero antes de decirte los resultados por marca, te comento lo que se ha modificado del año pasado a este año. Por un lado vemos que el índice de satisfacción toma 5 elementos. Por un lado es el tema de la negociación, el tema de las instalaciones, también el personal que atienden los distribuidores, así como en el proceso de entrega y papeleo. Y un sexto que también agregaron este año es el tema del sitio web, ya que también el portal es muy importante al momento de tomar la decisión de qué vehículo quiere adquirir una persona. Aquí te puedo comentar que el tema de personal y en el tema de instalaciones tomaron mayor relevancia este año, porque justamente ya están viendo que algunas agencias algo deterioradas o que no han realizado cambios, pues evidentemente también ya están influyendo en el tema de la decisión del cliente. Pero una vez esto mencionado, vemos que Ford fue la número 1 en tema de evaluación, en tema de distribuidores, en el tema del índice de satisfacción, con un puntaje de 902 puntos sobre 1000, lo cual en segundo lugar deja a SEAT con 898 puntos, en tercero a Toyota con 890, en el cuarto lugar a Chevrolet con 887 y en el quinto a Mazda con 885, Pedro. Estas evaluaciones evidentemente se hacen a través de una encuesta que se hace a todas las personas que adquirieron un auto en los últimos 12 meses y les preguntaron sobre toda la experiencia que tuvieron desde el momento en que tomaron la decisión visitando el portal de la marca hasta el momento del papeleo y la entrega, Pedro. Así entonces los resultados. Gracias, Axel. Hasta pronto. Viernes de Radiografía de Negocios con Jesús Hernández, editor en jefe de Milenio Negocios. Jesús, bienvenido. Oye, arrancó la Eurocopa y tienes un tema interesante del por qué las entregas a domicilio dependen de los goles, ¿no? De la Eurocopa. Pues sí, fíjate que antes de que existiera la tecnología sofisticada que nos permite medir todo, ¿no? Pues no teníamos una evidencia de cómo se relacionaban unas cosas con otras. Hoy hay pruebas certeras de que el consumo y la demanda del delivery se aumenta
conforme la emoción de un partido crece. Y esto es clarísimo gracias a que, bueno, pues hoy que estamos justamente en medio de el inicio de Eurocopa, Copa América y próximamente la Champions League, pues empieza a incrementar la demanda. Y es que el fútbol es algo que no se ve solo. Generalmente se ve en grupo y 35% de los mexicanos prefiere hacerlo en casa y pidiendo servicios a domicilio, y otro 30% prefiere ir a los restaurantes o centros comerciales, aunque esta tendencia va un poco a la baja. Y de hecho, del total de la población, 58% es aficionado al fútbol, según consulta Mitofsky, y 25 millones de usuarios comparten sus contenidos en redes. Lo que vemos ahí es como los abarrotes, que es la parte de amarilla, está creciendo por encima incluso de la parte de alimentos, que son los pedidos a los restaurantes. Y la tendencia de crecimiento va a hacer que, pues, en poco tiempo, ¿no? Esto va a crecer más o menos. Oye, tiempo, pues, un paréntesis, 14%. Sí. Para la gente que nos está viendo, definamos abarrotes. Claro, importante. Cuando definimos abarrotes hablamos de lo que se puede vender en la tiendita de la esquina, ¿no? Okay. Típicamente cigarros, refrescos, botanas, cervezas, ¿no? ¿Entran también las tiendas de conveniencia? Sí, un poco, aunque a veces estas tienen sus propios canales de distribución, algunas. Ya. Sin embargo, pues es esa tiendita que tienes en la esquina la que puede hacer que se dé la venta. Ahora, 70% de esta población comparte sus contenidos en redes. Y por supuesto, pues ¿cuáles son las redes más populares en México? Claro. Pues tenemos casi con 93%, bueno, arriba de 93% a Facebook, y abajito un punto menos a WhatsApp, y ya más lejos Instagram, Facebook Messenger y otras. ¿Qué está pasando? Bueno, pues resulta que con la llegada de la inteligencia artificial, pues 70% de las empresas tomaron pues este WhatsApp for Business, sí, por la penetración, y no solamente eso, aprovecharon el conocimiento que hay de su audiencia, que pues casi 57% pide a domicilio, tiene entre 25 y 44 años, y de hecho 51% no rebasa los 34 años, y al saber esto, con la inteligencia artificial de qué partidos ves, a qué horas los ves, si te reúnes con amigos o no, las plataformas de delivery aprendieron muy rápido que podían utilizar esto a su favor, dándote promociones especiales el día de la mañana del partido y, por ejemplo, ofreciéndote 10% de descuento en tal o cual producto. Con lo cual, lo que lograron es que, por ejemplo, la venta de las cervezas en días de partido se vende al doble de lo que puede suceder un fin de semana. Claro. Y el crecimiento de las ventas pues fue más allá de 40% gracias a la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuáles son las pues las plataformas más usadas en México? Desde luego está Didi Food con 73%, le sigue Uber Eats con 68%, Rappi con 62%, pero ¿cuánto significa esto en dinero? Según Statista, en 2023 fue 124 mil millones de pesos, un 15.3% más que en 2022, pero para 2028 va a crecer 147% y vamos a llegar a 307 mil millones de pesos con estos dos componentes, ¿no? Los restaurantes y los abarrotes, que van a hacer esa suma y que, bueno, van a ser posible siempre y cuando haya goles que celebrar. Claro, y viene el Mundial de Fútbol también en Estados Unidos, México y Canadá, y los Olímpicos, y cada justa deportiva es un mero pretexto para poder reunirse. Así que gracias por los datos, mi estimado Jesús. Gracias, como siempre, a ti y a la audiencia. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo cierran la semana los mercados? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues hoy tuvimos mercados muy laterales en Estados Unidos. Avanza el Nasdaq muy poquito y pierde un poquito el Standard & Poor's y el Dow Jones. Sin embargo, las bajas también pierde muy poquito la Bolsa Mexicana de Valores. Pero donde sí las bajas fueron pronunciadas fue en Europa, donde la bolsa en Alemania pierde 1.4%,
y el CAC 40 en Francia pierde más del 2,5%. ¿Qué fue lo que sucedió hoy en los mercados? Bueno, pues la incertidumbre que provoca el hecho de que en las elecciones del Parlamento Europeo la derecha, la ultraderecha, haya avanzado. No tomó el control. Esto sigue siendo en manos de los que apoyan a Europa como un conjunto global, pero bueno, la ultraderecha sí avanzó en sus posiciones, pero sobre todo en algunos países. Por ejemplo, en Francia, la parte de Macron apenas si tuvo el 15% de los votos, cuando su competidora cercana de ultraderecha, Marine Le Pen, tuvo el 30%. Esto obligó a llamar elecciones anticipadas en Francia y eso es lo que puso un poquito nerviosos a los mercados. El que ganó terreno contra todas las monedas, pues evidentemente, como siempre sucede cuando hay incertidumbre, es el dólar. El dólar avanzó contra el euro, contra el yen, y también le afectó al peso mexicano, que perdió 8 centavos con respecto al cierre del día de ayer. Yo creo que eso fue lo más relevante el día de hoy, mi querido Pedro. Don Manuel, en el tema del tipo de cambio, hemos hablado mucho esta semana de cómo se ha visto con nerviosismo, con volatilidad, pero el que tengamos un tipo de cambio a los niveles que lo tenemos hoy en día, de alguna forma también termina beneficiando a algún sector en específico, ¿no? Por ejemplo, los exportadores, por ejemplo, también a quienes dependen del dinero de las remesas. Mira, tu comentario es muy importante. La verdad sea dicha, el tipo de cambio estaba muy sobrevaluado y estaba a niveles de 16.60, cuando en realidad debería de haber estado en 18, 18.50. O sea que hoy lo tenemos en un nivel mucho más real. Y evidentemente esto es bueno como motor de crecimiento de la economía, porque como bien lo dices, los exportadores estaban vendiendo cerca del 20% más barato que en los últimos 2 años. Igual los servidores turísticos, los hoteles, y no se diga la gente más pobre, que eran los que recibían las remesas. Bueno, pues cuando cambiaban sus dólares a pesos, recibían entre 15 y 20%. El 18.50 que estamos viendo ahora beneficia a sectores. Hombre, le va a costar a otros, así es la vida, pero yo creo que un peso tan fuerte como el que teníamos nos quitaba más de lo que nos daba. Por eso no estoy tan preocupado. Finalmente el dólar hoy está donde debería de haber estado. Con ese comentario nos quedamos. Don Manuel, gracias y que tenga un excelente fin de semana. Tú también, Pedro. Saludos a tu audiencia y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Que tenga un gran fin de semana. Nos vemos el lunes a las 20 horas aquí en Milenio Televisión.